Bueno, siguiendo con el tercer bloque, veremos un video primero de nuestro sponsor del tercer bloque y bueno, daremos inicio al último bloque con nuestro moderador que iniciará luego del video. Descubrí Pura Caña Bahiara, la solución integral que nutre de manera correcta y balanceada la caña de azúcar, asegurando un buen establecimiento y máxima longevidad de manera eficiente, rentable y amigable con el medio ambiente. Te invitamos a que conozcas lo que incluye la solución Pura Caña Bahiara. La gente del campo está un poco contenta porque se le simplifica mucho la tarea, tiene menor trabajo de logística y los tiempos de logística se reducen mucho en el cerco. Se midió con la empresa y gente de la estación experimental y la verdad que los resultados fueron muy buenos y el hecho de poder hacerlo en forma anticipada y sin la necesidad de contar con humedad en el suelo nos permitió un gran avance en la fertilización. No solo para mí el producto es bueno en lo sustentable, sino en lo sostenible para el pequeño y grande productor. Tener un producto que disminuya todo este paquete de gases emitidos hacia la atmósfera hace que tengamos un cultivo más sustentable. Bueno, buen día a todos. Yo soy José Ignacio Lobo, miembro del CREA Cañaverales. Y cuando pensamos este panel, consideramos que la consolidación y el futuro de la actividad azucarera pasa por la situación que presentan los mercados del azúcar y del bioetanol. El azúcar como el producto tradicional y el más importante para los ingresos del sector en la actualidad, y el bioetanol como el producto que se va viendo el camino y que consideramos que en el cual vemos el futuro. Para que nos hable de estos dos mercados, convocamos a Patrick Adam para que nos hable de bioetanol y Alberto Albornoz y Sergio Michel para que nos hable del mercado del azúcar. Patrick Adam es licenciado y máster en Economía por la Universidad de París, Sorbona, director de la Cámara de Bioetanol de Maíz, gerente de SMET y especialista en el desarrollo de proyectos agroindustriales. Alberto Albornoz es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Tucumán, es MBA de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Fundación de Tucumán y presidente de Control Union Norte desde el año 2000. Está vinculado a la actividad azucarera desde hace más de 30 años en el sector de financiamiento a través de Warren. Y Sergio Michel es contador público nacional, director comercial de Control Union y está vinculado también a la actividad azucarera desde hace 20 años a través del financiamiento por vía Warren. Le damos la palabra a Patrick para que haga su presentación. Muchas gracias, José Ignacio, por tu presentación. Muchas gracias a todos por esta invitación. Es un honor participar de este panel. La idea un poco es mostrar cómo está la cadena de valor de la caña y del maíz, que cada vez se confunden más porque son las dos materias primas para producir etanol, y las perspectivas que esto genera en la demanda de caña de azúcar, en la demanda de maíz, y cómo puede estar evolucionando este mercado en el corto plazo. Cuando veo todos los esfuerzos que están haciendo por llevar adelante mejoras productivas en la caña de azúcar, créanme que visto desde la cadena de valor, están más que justificados y son más que necesarios porque se va a necesitar cada vez más caña para alcanzar los niveles de producción que deberíamos tener. Nosotros estamos enmarcados en la ley 26.093, que dio origen a esta industria. En 2006 luchamos por esta ley que ha sido realmente exitosa. Ha generado más de $1.000 millones en inversión. Hay hoy 24 plantas de etanol en la Argentina, 65.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Se le agrega hasta el 100% de valor a la materia prima, especialmente en el maíz. Y hay una capacidad instalada de 1.400.000 metros cúbicos, que equivale aproximadamente a un corte hoy del 14%. Por lo tanto, cuando ven que luchamos por un mayor corte de etanol, en parte ya está esto, la capacidad instalada ya puede responder a ese aumento del corte y también tenemos programadas nuevas inversiones en caso de que eso suceda.
Los subproductos de nuestra industria son, ustedes los conocen del lado de la caña, pero bueno, está la energía eléctrica, la burlanda de maíz, que es un alimento proteico balanceado que se adapta muy bien a la dieta de los animales, ya sean aves, ya sean vacas, ya sean novillos. Producimos dióxido de carbono que se purifica y se vende después para la industria de las bebidas gaseosas. Las burbujitas que hoy hay en las bebidas gaseosas son de origen sustentable y vegetal ahora, y ya no proviene del mundo fósil. También abono orgánico. Uno de los planteos grandes que tenemos en Argentina es que estamos produciendo 50 millones de toneladas de maíz, y solo le estamos dando valor en origen en la Argentina a 18 millones. Eso significa que hay 32 millones de toneladas que se exportan sin mayor valor agregado. Y es parte de los fundamentos que tiene el etanol a futuro, es dar valor agregado en origen, trabajo en origen, desarrollo tecnológico en origen. En lo que se refiere a los números de la caña de azúcar, estos son números que me pasaron mis colegas del Centro Azucarero Argentino. Esta presentación fue realizada con el Centro Azucarero, por lo tanto, acá tenemos las 410.000 hectáreas que estiman de caña de azúcar, con más de 2 millones de azúcar equivalente en la zafra 2019, según los datos que me entregaron ellos. El etanol es hoy una realidad federal. Si uno en azul, están viendo el mapa, son todos los proyectos con caña de azúcar, donde hay anhidradoras, y el resto son plantas que se producen a partir de plantas de etanol que usan como materia prima el maíz. Estamos viendo que estamos en lugares alejados de los puertos, dando valor agregado en origen, potenciando los cultivos locales. Cuando decimos que es un éxito, también nos referimos a esto que es una realidad federal, ¿no? Los beneficios ambientales, voy a pasar rápido por este slide, pero claramente es uno de los grandes, una de las grandes razones por la que existe el etanol, que no es cancerígeno y que reduce la huella de carbono con respecto a las naftas en forma considerable, y esto hace que Argentina pueda cumplir con todo lo que es las leyes ambientales y los acuerdos, como el Acuerdo de París, en donde hay compromisos verificables de reducción de la huella ambiental, de la huella de carbono de la Argentina. En ese contexto, la producción de etanol es fundamental para la Argentina, y les digo que hay cada vez más, cuando uno trata de exportar, hay cada vez más problemas ambientales que nos ponen. Por ejemplo, recientemente exportamos a Europa etanol y nos han pedido de certificar todo el maíz que se había utilizado para hacer ese etanol, para probar que no se había deforestado en la producción, etcétera, etcétera. El mercado internacional está cada vez más duro y por eso los beneficios ambientales son algo a considerar. Quizá el principal, beneficio ambiental, que no todo el mundo lo tiene registrado, es que el etanol da un alto nivel de octanaje, y reemplazando a productos muy contaminantes como el MTBE, que se utilizaba antiguamente en la nafta, que produce cáncer y otro tipo de problemas, y esto produce un impacto muy positivo en la calidad del aire y finalmente en la salud de la población. El coronavirus puso de manifiesto que en los lugares donde hay más contaminación ambiental, el virus ha sido más letal, por ejemplo. Los beneficios económicos, bueno, el etanol representa el 31% de los ingresos de la cadena del azúcar, duplica el valor del grano del maíz y produce una sustitución de importaciones de naftas de 381 millones de dólares al año, lo que es un montón para un país que busca divisas desesperadamente. El futuro, ¿dónde está? Y es acá donde lo que me refería al principio, está en una nueva ley de bioetanol. Nosotros estamos discutiendo con el gobierno una nueva ley que implica un aumento del corte. Cada punto de aumento del corte, para que lo sepan, significan 100.000 metros cúbicos más.
entonces el desafío de provisión de ese etanol va a ser grande. A la vaca muerta, que no nos oponemos y vemos que se está alentando el aprovechamiento de los recursos petroleros, nosotros estamos planteando la vaca viva, que es alentar el aprovechamiento de todos los recursos bioenergéticos que tiene la Argentina. Estamos en esa discusión en este momento con el gobierno, avanzando bien, y esperemos que lleguemos a buen puerto con una nueva ley que estamos planteando nosotros, que va a permitir, este es un mapa parecido al anterior, y estamos viendo qué pasaría si hubiese más corte. Y ya vemos que las pelotitas verdes que se introdujeron acá serían nuevos proyectos. Estos nuevos proyectos en general se basan en maíz y también involucran al norte por una razón muy simple, que es que el mundo está avanzando hacia plantas de bioetanol duales. En el caso del norte del país sería introducir en los procesos maíz para trabajar en contrazafra. Eso permitiría aumentar mucho la producción de etanol en el norte, si es que no puede seguir aumentando la producción de caña de azúcar. Nos encontramos en lo que es una economía circular, esto lo conocen tanto mejor que nosotros. En este gráfico estamos poniendo los beneficios del bioetanol de las dos materias primas, por lo tanto estamos viendo, si vamos de izquierda a derecha, la fotosíntesis que nos permite generar las plantas, los cultivos, las plantas de etanol de base maíz y base caña de azúcar, y de ahí al auto. El CO2 del auto en parte es recuperado por las propias plantas a través de la fotosíntesis, y también tenemos otras emisiones que, como les explicaba, son tratadas, el tratamiento de CO2, por lo que se recupera, y las propias plantas, en especial en el maíz, recuperan una parte del CO2 producido. También se está trabajando mucho en proyectos de biogás, ya tenemos varios ejemplos de integración de producción de biogás que genera electricidad para la planta, a la vez que la burlanda, que es el subproducto del bioetanol de maíz, permite la alimentación animal. El bagazo, que es de una riqueza inconmensurable para producir energía eléctrica, y eso está funcionando muy bien, y también abono orgánico que vuelve a la tierra. Por lo tanto, es un ciclo completo que también agrega aceite de maíz con el que se produce biodiesel. Estamos muy convencidos de este esquema y de los beneficios ambientales que tenemos. El proyecto de ley al que hacía referencia, no quiero aburrirlos mucho con el tema, básicamente plantea en forma inmediata un aumento del 12 al 15% en el corte, por lo tanto son 300.000 metros cúbicos más que va a demandar el mercado, y luego de 18 meses levantarlo hasta E18, son ya 1.800.000 metros cúbicos, para luego alcanzar 27,5% de corte con las naftas, que sería básicamente llevarlo al nivel que tienen hoy países limítrofes como Paraguay y Brasil, y armonizar un poquito nuestro sector con lo que está sucediendo en el Mercosur. Los objetivos son diversificar la matriz energética, promover el crecimiento regional, potenciar a los productores de materia prima, sobre todo con una industrialización en origen, potenciar el valor agregado, la investigación y el desarrollo tecnológico. Ya estamos desarrollando nuestras propias tecnologías para producir etanol, eso es importante. Y como le decíamos antes, contribuir al alcance de los objetivos de la Cumbre Climática de París, que otra vez parece retórica, pero se está volviendo un obstáculo para los países que no lo logran, un obstáculo en el comercio internacional. La facturación que produciría este plan, además de generar 10.000 empleos y el desarrollo de tecnología nacional, sería pasar de una facturación actual de 400 millones de dólares a una de 1.000 millones de dólares, lo que nos pondría realmente en una situación de privilegio y ejemplar para todo lo que es el desarrollo agroindustrial de la Argentina.
Los beneficios económicos van desde la sustitución de importaciones, que son súper importantes para nosotros, que también crecerían con los distintos cortes. Estamos hablando de entre 400 y 500 millones de dólares, con generación de saldos exportables de combustibles por 170 millones. La combinación de los dos efectos nos dan un ahorro de divisas de 700 millones de dólares al año. Esto es parte de las grandes contribuciones que hace el bioetanol a la Argentina y que estamos desarrollando, estamos peleando por esta ley con el gobierno y por eso cada tonelada de caña de azúcar extra que se pueda sacar de la tierra va a ser bienvenida para toda la industria. Y también yo creo que hay que pensar pensar en un escenario de plantas duales de etanol. Creo que el futuro también pasa por esas plantas duales que permitiría extender toda la industria en el norte del país y aprovechar también todo lo que produce el norte del país en términos de maíz. Bueno, pasé rápido la presentación. Yo les agradezco mucho y estoy atento a cualquier pregunta que quieran realizar. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a la organización CREA. Es un gusto para nosotros poder participar de este seminario. Queremos agradecerles sobre todo a la gente que hace posible que nosotros podamos hacer este aporte en términos de información, porque la verdad que hemos contado con el apoyo de los centros azucareros argentinos, Regional Tucumán, con la gente de la estación experimental, con la gente, con las organizaciones cañeras, tanto de Tucumán como de Salta y Jujuy, con el INTA y la estación experimental también, como lo dije, para poder recabar toda esta información y ver si se podía llegar con todo el manejo de esta información que pueda servir al sector azucarero y a la actividad para poder tomar decisiones. La presentación, perdón, para los que no nos conocen, Control Union es una empresa, un holding privado internacional con socios argentinos y el grupo Peterson de Holanda con sede en Rotterdam, que lo que hacemos es dedicarnos a la supervisión y certificación de calidad para las exportaciones de commodities en general. Eso nos permite tener presencia en más de 70 países del mundo y un estrecho vínculo y contacto con todos los traders del mundo de los distintos commodities. También va el agradecimiento a ellos porque el contacto nuestro es permanente con todos los traders que casi cotidianamente nos están hablando y nos están preguntando respecto de la situación de Argentina en términos de lo que es la producción azucarera, el consumo y sobre todo las exportaciones. La presentación la dividimos un poco, le diría, en tres partes. Primero, una presentación de lo que fue la campaña 19 respecto del sector azucarero y algunos pronósticos que hay para la campaña 2020. Y después un informe también, que esto es bien importante, que lo van a hacer mis colegas Sergio Michel y Facundo Lavilla, respecto de un trabajo nuevo que se inició el año pasado por el pedido de todos los miembros de la actividad respecto de hacer un control de stock y un control de inventario para llegar al fin que les mencionaba. Entonces vamos a ir ahora a hacer un pequeño resumen de lo que fue la producción del año pasado, con una producción total de Argentina de 2.130.000 toneladas, poco menor a la del 2018, y en esos 2.130.000 toneladas hay una incidencia importante de casi 560.000 toneladas que fueron destinadas a la producción de alcohol. Es importante destacar que estas 560.000 toneladas, casi un 35% es alcohol producido
de melazas y casi un 65% es alcohol producido directamente de azúcar. Esto es muy importante acá ver las curvas de producción desde el año 2011, porque se ven los niveles de producción y vemos cómo en estos últimos años hubo una caída de producción, con lo cual eso lo que hace es que vimos cómo se fueron limpiando todos los excedentes que teníamos, el carryover, o los stocks de empalme por esta caída de producción, que vamos a ver después cómo tuvo una incidencia en el precio. Respecto de las participaciones de los ingenios de Tucumán y del norte, acá están lo que fue la producción 2019, con 1.386.000 toneladas de Tucumán y 743.000 toneladas del norte. Tucumán un poquito mayor y el norte un poco inferior. Y los pronósticos que hay para esta campaña 2020, si bien pueden llegar a variar en función del tema heladas, pero se está estimando Tucumán aproximadamente entre 1.500.000 y 1.550.000 en las hipótesis de media según el relevamiento de la estación experimental, y Salta y Jujuy en 820.000 toneladas, con lo cual nos iríamos a una producción total de más o menos 2.300.000, 2.350.000 toneladas. La participación, como ya se sabe, Tucumán 65%, el norte 35% aproximadamente. Y para empezar a hablar del tema que a varios de ustedes les interesa respecto de lo que es el precio del mercado interno, esto es muy destacable porque la verdad es que veníamos con un precio bastante deprimido en los últimos 2 años, 3 años respecto de lo que fue los procesos inflacionarios. Realmente el azúcar no aumentaba de precio, y ustedes ven como acá a partir de más o menos noviembre del año pasado, esto fue lo importante a destacar, los miembros del sector, sobre todo los grandes tenedores de azúcar, decidieron sentarse, y esto se hizo acá en Tucumán, y tratar de determinar realmente cuánto había de stock de azúcar. Y se llegó a la conclusión de que realmente estábamos cortos, como se dice en los mercados, de azúcar, y a partir de ahí, en función que íbamos a estar bastante justos con los volúmenes de azúcar para empalmar con la nueva zafra 2020, vimos que desde noviembre acá estamos con valores de casi 850 pesos la bolsa. Este valor es, para los que por ahí no manejan, es un valor con el IVA incluido. Este valor empezó a subir y subió llegando a los 1.600, 1.800, teniendo un pico en marzo, abril, casi de los 2.100, 2.200 pesos. Bueno, cosa que después empezó a bajar como consecuencia del inicio de la nueva zafra. Y bueno, después de la situación de heladas que se dio y empezó ahora de nuevo a tonificarse, habiendo caído hasta niveles de 1.500 pesos la bolsa, y ahora volvió a tonificarse sobre valores de 1.700, 1.800 pesos la bolsa. Todo esto, como les decía recién, es muy importante ver lo que se hizo el año pasado para justamente poder limpiar los excedentes y que no tengamos una sobreoferta del mercado interno. Se exportaron 230.000 toneladas de azúcar. Esas exportaciones tuvieron como destino principalmente lo que es cuota americana, que se exportaron casi 47.000 toneladas. Después se hicieron exportaciones. Cabe mencionar una importante participación de la exportación de azúcares orgánicos, que fueron de 80.000 toneladas, superando a lo que mandábamos a Chile, que lo que se mandó a Chile el año pasado fueron casi 60.000 toneladas. Otro tanto se mandó a Uruguay con 30.000 toneladas, y al mercado mundial estuvimos aproximadamente en 14.000 toneladas.
Todo esto hizo que se puedan exportar estas 200.000 toneladas, aparte de lo que se derivó al tema del alcohol, como les mencioné recién. La verdad es que esto hizo que realmente quedemos con los stocks bastante justos como para empezar y empalmar la campaña nueva, solamente con un stock de empalme de 60 a 65.000 toneladas, que si al 3 de mayo le sumamos unas 50.000 toneladas que ya se habían producido, empezamos la zafra 2020 al 30 de mayo con 110.000 toneladas solamente, que la verdad que es un stock bastante justo de empalme, que es lo que se denomina como stock de seguridad. Si pasamos ahora a hacer un pequeño análisis de la situación y del panorama mundial, esto es súper importante porque vemos cómo si nos vamos, si nos retrotraemos al año 2015-2016, vimos en el mundo que tuvimos un importante déficit en los stocks mundiales de azúcar. Acá en este gráfico vamos a ver lo que es los precios del contrato 11 de Nueva York. Está en rojo son los déficits y lo que está en azul es el superávit. Esto es muy importante porque esto define los valores del precio internacional del azúcar. Acá vemos cómo el mercado es muy sensible a las situaciones de stock, que cuando hay déficit el precio sube y sube mucho, y cuando hay excedentes el precio cae. En estas situaciones teníamos un déficit importante, casi a los 23, 25 centavos la libra, y después cuando se empezó a consumir mucho y demás, se fueron liquidando los excedentes, y como consecuencia del alto precio, y como pasa en todo el comportamiento cíclico de las actividades productivas, se genera un fomento a la plantación, a la producción por los altos precios, y tenemos el problema después del exceso de stock. Quedamos muy largos a nivel mundial, llegando a excedentes de casi 20 millones de toneladas, lo cual impactó directamente los precios y hizo que los precios caigan en forma significativa. Ahí es donde llegamos a valores de el contrato 11 para el precio de los crudos del mercado 11 de Nueva York, de 12, 13 centavos, y genera de nuevo eso una falta de estímulo, sobre todo en Brasil, que con 12, 13 centavos no cubre los costos de producción, y empieza a disminuir. Brasil empieza a producir más alcohol antes que azúcar, entonces empiezan a bajar los stocks. Entonces esto es muy importante para ver ahora, porque las estimaciones, esta es información de los traders, ¿no?, que nos pasan, vemos que las estimaciones para el 2021 ya están dando casi un stock mundial muy bajo, solo de 2 o 3 millones de toneladas, lo cual tendría que hacer prever quizás que el precio pueda mejorar. El otro punto importante es esta gráfica, que es el consumo. Vemos que el consumo de azúcar es sostenido. El aumento del consumo mundial crece año a año entre un 2%, 2 o 3%, y bueno, acá se ve este tema que es importante, y el consumo crece a pesar de situaciones que se dan, como son algunas cuestiones como la demonización del azúcar, donde se cuestiona el consumo del azúcar y la incidencia en los problemas de salud y obesidad, pero a pesar de esas campañas que hay en contra del azúcar, el consumo sigue subiendo, y sigue subiendo principalmente porque aumenta el consumo en países como China, en regiones como China y Asia, donde segmentos de la población empiezan a tener más acceso a porque van aumentando sus niveles de vida y su capacidad económica, entonces empiezan a consumir más bebidas gaseosas y productos azucarados, y tanta la cantidad de gente que empieza a consumir más azúcar que hace que aumente el consumo mundial. Respecto de los países, bueno, Brasil tiene una caída importante en el 18-19 como consecuencia de lo que les comentaba de
la caída de los precios y de la falta de rentabilidad del sector, pero después hay un rebote, y tiene un comportamiento especial Brasil. Las estimaciones que teníamos era de que Brasil venía produciendo mucho etanol por los problemas esto no lo comenté, pero por el problema de la pandemia del coronavirus, y al haber caído la demanda de los combustibles, es como que Brasil toma la decisión de empezar a producir un poco más de azúcar y disminuir la producción de etanol. La semana pasada Brasil tuvo un récord en las exportaciones de azúcar, que no lo tenía desde el año 2017. Y los otros jugadores muy importantes son India y Tailandia, que son los que tuvieron gran influencia en esos excedentes de stock mundial que les decía, porque India llegó a producir hasta 32, 34 millones de toneladas, y pasándolo en el año 2018, 2017, inclusive a Brasil, pasó a ser el primer productor mundial por algún tiempo India, y esto es muy importante. India ahora disminuye casi en 6 millones de toneladas en la zafra que está pasando, y lo mismo que Tailandia, que por problemas climáticos, Tailandia se estima que la producción va a caer de 14 millones a 8 millones de toneladas. Si nos vamos a los precios internacionales, el contrato 11, lo vemos que estuvo el de crudo, que estuvo en niveles bajos durante el 19, luego repuntó por una mayor demanda y por la falta de stock a nivel mundial. Tiene una caída severa como consecuencia de la pandemia, porque claramente la pandemia hay un problema de que produce algunos cierres de industria, cambia los hábitos de consumo, y esto cae acá significativamente, pero y también con toda la incidencia que tiene esto sobre el tema combustible y demás, pero acá empieza a recuperarse de vuelta y volvemos a niveles de 12, 13 centavos la libra. Acá llegamos a 15 centavos la libra y acá de nuevo se recompone sobre los 12, 13 centavos la libra. El contrato internacional, el contrato 5 de Londres, que nos marca los precios de los azúcares blancos de exportación, con un comportamiento parecido, estuvo por debajo de los $350, llegó a un pico de $360, luego cae y ahora de nuevo está en $330, $350. Todo este tema de la exportación, para lo que es la incidencia de los azúcares argentinos de exportación, la verdad que es muy importante el tema cambiario, el tipo de cambio, porque si hoy hacemos una correlación, este dato también es importante, si hoy tenemos que exportar azúcares crudos, ese valor sobre un tipo de cambio de 75, 76 pesos por dólar, nos daría una bolsa de 950 pesos, 960 pesos, a diferencia de que si se exporta azúcares blancos, a este tipo de cambio de 76 pesos por dólar nos estaría dando 1.300, 1.350 la bolsa. Si esto cambiase y si nos vamos al dólar futuro posterior a diciembre, enero, febrero del 2021, sobre valores de tipo de cambio que pudiesen estar por arriba de los 100 pesos por dólar, claramente mejora los precios de exportación y convierte una bolsa de exportación en 1.500 para el caso de los crudos, 1.600 y casi 2.000 o más para el caso de los blancos. Para cerrar la parte de mi exposición, este es el gran tema que es muy importante. Si bien todo esto son datos que nos aportan todos los integrantes de la actividad, algunos pueden ser cuestionados porque algunos están de acuerdo, otros no. Pero lo importante es que el año pasado ya se trabajó de esta forma a partir de noviembre, diciembre, y la verdad que los resultados están a la vista respecto a lo que fue el comportamiento de los precios en el mercado doméstico. Esta estimación es antes de las heladas. La verdad que ahora esto hay que hacerle un ajuste por el tema de las heladas, que todavía no tenemos una claridad respecto de cuál va a ser la incidencia,
de las heladas en la producción de esta campaña 2020 en Argentina. Pero como les decía yo, si tomamos el stock inicial de 65.000 toneladas con lo que empezamos, una producción de 2.353.000 toneladas, que esta es la hipótesis media de la estación experimental, nos da un total de oferta de 2.418.000 toneladas. Esto también es otro tema que lo aclaramos, que es estimado, porque según cómo se hace el número, cómo se lo ve, hay distintas opiniones, pero aproximadamente el consumo estaría en Argentina en 1.360.000 toneladas. Inclusive se vio que en Argentina estos últimos meses como que el consumo aumentó un poco, lo mismo que pasó con algunos otros productos como harinas y demás, por lo que la gente consume más el consumo doméstico. Las exportaciones que serían necesarias, estamos hablando, y repito, esto es antes de las heladas, de 320.000 toneladas. Sobre estas 320.000 toneladas hay 250.000 toneladas que son las exportaciones que casi ya están confirmadas entre lo que es cuota americana, Chile, lo que son azúcares orgánicos, lo que se manda a Uruguay, con lo cual estaríamos hablando que son 100.000 toneladas más solamente que habría que sumar, que si las heladas hubiesen hecho disminuir estas 100.000 toneladas, estaríamos bien, pero el volumen total de las 320.000 toneladas, si están en producción, hay que exportar. El azúcar, el compromiso que hay de producción de alcohol en azúcares equivalentes de 620.000 toneladas, con lo cual el total de la demanda, si lo sumamos, sería de 2.300.000 toneladas y nos quedaría un stock de empalme de 118.000 toneladas, que es más o menos un mes de consumo, que es lo normal y lo lógico y necesario para empalmar con la zafra siguiente, por cuestiones de que se pueda demorar el inicio de zafra por lluvia. Ahora le voy a dar lugar a Sergio Micheli y a Facundo Lavilla para que les comenten un poco lo que fue el trabajo del relevamiento de esto, cosa que seguimos haciendo y se lo vamos a seguir ofreciendo a la actividad para que se puedan tomar las mejores de las decisiones. Muchas gracias, muy amable, y nuevamente agradecido a la organización CREA por habernos invitado a este seminario. Muchas gracias a nuestros oradores, muchas gracias José por moderar este panel, este intercambio. Ahora, bueno, te pido, José, si tenés algunas preguntas para hacerles a Alberto y a Pati, que comiences. A ver, Nando, ¿no va primero, falta la estimación del stock? ¿No va primero esa exposición? La exposición de Sergio. Dale, hagamos así. Yo les cuento rápido el trabajito de stocks. ¿En qué consiste? Les quería contar estos 2 minutos, porque también para seguir con este trabajo es muy importante el aporte de ustedes y la ayuda de ustedes, porque al final es una herramienta que les sirve a toda la actividad. Les cuento un poquito en qué consiste y cómo empezó todo esto. En el año 2018, en noviembre, estábamos reunidos con 2 ingenios azucareros y la verdad que en una charla informal decíamos, no se sabe cuánto azúcar hay hoy en Argentina, no hay una estadística, no se sabe cuánto es el consumo, siempre estamos hablando de datos estimados. Entonces, bueno, nos pusimos en campaña de, en un plazo cortito, hacer un relevamiento de depósitos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, viendo de 2 formas, trabajando de 2 formas. Constatación física, tenemos esa posibilidad gracias a que tenemos la herramienta del Warrant, entonces inspectores nuestros están en depósitos constatando los físicos y también tomando algunas declaraciones de ingenios. Bueno, hicimos ese trabajo y en un lapso de 15 días pudimos determinar un stock estimado. La verdad que el stock en noviembre de 2018 nos da una sorpresa que la verdad que ninguno de los ingenios la tenían a esa cantidad, 2018.
el precio del azúcar estaba en 450 pesos, 500 pesos por bolsa, y cuando nosotros determinamos este stock y vemos que faltaban tantos meses para el inicio de la nueva zafra, vemos que había algo que se podía aprovechar y anticipar una suba de precio que se iba a dar naturalmente, pero anticiparla con la información que teníamos en mano. Esto lo trabajamos con Ledesma, lo trabajamos con el Ingenio Concepción en su momento, lo trabajamos con el Ingenio Leales, incluso armamos una reunión acá en esta mesa, nos juntamos, le presentamos un informe de stock, bueno, y ellos vieron que no solo había un stock justo, sino que la gran mayoría de ese stock lo tenían ellos tres, casi el 85% del stock del país. Entonces, bueno, es graciosa la historia, pero nos piden que nos paremos y si nos podíamos retirar 5 minutos de la reunión, y dijeron, a ver, vale 450 pesos la bolsa, pongamos para la semana que viene 800 pesos, a ver si el mercado lo convalida. Bueno, finalmente el mercado lo convalidó y esto fue una suba de precio que fue mes a mes hasta llegar a los 1.600 pesos, no me acuerdo, antes que empiece la zafra 2019. Este trabajo se hizo durante la interzafra, entre la zafra 18 y 19, fueron 4 informes de stock y, como les digo, ayudó a que todos los ingenios y todo el sector, en realidad, pudiera anticipar la decisión y, por ahí, en este caso, la ganancia. Terminada la zafra 2019, nos pusimos en campaña de armar lo mismo y pasó exactamente lo mismo. En este caso, los tenedores de los azúcares eran otros, estaba Arcor también con un volumen importante, pero lo trabajamos de la misma manera, ya sumando a la mesa a varios otros ingenios y se pudo anticipar la ganancia de la misma forma. El precio llegó, como contaba Alberto hace un rato, hasta 2.100, 2.200 pesos por bolsa. No quiero decir que todo esto fue gracias al informe, pero como decías, sirve para anticipar información. Creemos que es importante hacerlo, también lo vamos a continuar haciendo este año y también sirve, si el stock es muy alto, sirve para tomar decisiones y empujar la exportación o empujar de alguna forma que no salga todo ese azúcar al mercado doméstico. Ahora, Facu le va a mostrar el último ejemplo del informe de stock, es un informe cortito para verlo rápido, le va a mostrar un ejemplo de eso. Y bueno, yo para terminar, le quería agradecer a todos por escucharme 2 minutos y que me ayuden, que me tengan en cuenta cuando pidamos esta información, si nos pueden ayudar con lo que ustedes saben, con la información que ustedes tienen, porque al final es algo que lo vamos a aprovechar entre todos. Nada más, muchas gracias. Ahí viene Facu. Gracias, Sergio. Bueno, voy a compartir una presentación de nosotros para que puedan verlos todos. Un minuto. Ahí estoy compartiéndola. Bien. Bueno, como les decía Sergio, hago una presentación rápida nada más para no quitar mucho tiempo más. Es un ejemplo del último informe de reglamento de stock que hemos realizado, bueno, con la ayuda, como decía Sergio, de todos los ingenios, todos los distintos almacenadores, productores y demás que nos facilitan la información y nos permiten llevar adelante este trabajo, ¿sí? Con esto en la presentación. Este cuadro es el cuadro principal que realizamos, que se puede dividir en 3 partes, donde están todos los ingenios de Tucumán, todos los ingenios del norte y luego los cañeros, almacenadores y comercializadoras o fraccionadoras, que son los otros tenedores de azúcar que influyen mucho y participan en el mercado azucarero argentino. ¿Bien? Estos stocks luego los dividimos en 3 partes, en stocks, en depósitos propios de los ingenios, o depósitos ya sea dentro de ingenio o fuera, pero manejado por el mismo ingenio, los stocks que hay en los puertos y los stocks en los depósitos de terceros, que ya sean Control Union o los otros almacenadoras y fraccionadoras o cañeros, como les decía. Para llegar a un total determinado de X cantidad de toneladas, que en este caso fue de 112.000 toneladas al 31 de mayo del 2020. Bien,
A este stock nosotros siempre sumamos un 4%, 5% de margen de seguridad, margen de error de algún azúcar estimado que no hayamos podido relevar o que no hayamos tenido la información. ¿Bien? Y después, bueno, agregamos a modo informativo los distintos tipos de azúcar que podrían salir del mercado interno, como en este caso era la exportación que estaba pendiente de azúcar orgánico de realizarse. ¿Bien? Acá es importante destacar que de estas 116.000 toneladas que da el stock a esta fecha, como decía Alberto, hay unas 50.000 toneladas que ya habían sido producidas de la zafra 2020, con lo cual la diferencia nos da las 65.000 toneladas de stock de empalme del 2019 para la campaña 2020. Después, bueno, este es un resumen de la misma información. Y por último, esto también es importante ya que, como decía Sergio hace unos minutos, se ve la concentración de azúcar por grupo económico, ¿bien? Con lo cual Ledesma, Budeger, por ejemplo, que tiene dos ingenios, tanto La Esperanza como Leales, se ve la concentración que tenía un 15% en este momento, y Leales, Ledesma un 21%, y así, para poder saber quiénes son los principales tenedores de azúcar y llegar al total que veíamos en la pantalla anterior. Sí. ¿Me está compartiendo ahí la copresentación? Disculpen. ¿Se ve? Ok. Bueno, es que ahí estaba finalizando ya la presentación. No sé cuáles son las consultas, si quieren que la comparta de nuevo. Ok. Alberto, una pregunta. Sí. ¿Cómo lo ves vos a la evolución del consumo y de la producción de los competidores del azúcar, o sea, de los edulcorantes y del jarabe de fructosa, por ejemplo? ¿Desplaza el azúcar? ¿No la va a desplazar? ¿Cómo lo estás viendo ese tema? Bueno, estoy ahí, ¿no? ¿Me ven? ¿Me están viendo? ¿Estoy compartiendo? Sí, te estamos viendo. El comportamiento de los competidores del azúcar, que es principalmente el maíz, los jarabes de maíz, que es lo que reemplaza a veces el gran consumo del sector industrial, de las bebidas gaseosas sobre todo, está muy directamente relacionado con los precios. La verdad que cuando pasa, y como pasó en este último tiempo, que el precio del maíz estuvo precios altos, la verdad que el sector consumidor de jarabe reemplazó inmediatamente el consumo de jarabe de maíz por el azúcar. Hay una relación directa con los precios de cada uno de los productos, del maíz y del azúcar. Esta es la relación que yo veo que se da, ¿no? Y en cuanto a los edulcorantes sintéticos, ¿vos pensás que se va a ir incrementando en función a la campaña que hay en contra del azúcar? ¿Cómo lo ves a eso? Yo creo que eso sí se va a ir aumentando, porque hay todo lo que hablábamos de la campaña de demonización del consumo del azúcar, sí se va a ir aumentando, pero claro, es tanta la incidencia, como comentaba recién, que tiene el aumento del consumo de azúcar en países que crecen y pasan a tener un nivel de poder adquisitivo mayor, como lo que pasa con China, India inclusive, que la incidencia en el aumento de consumo del azúcar en todos estos países compensa la sustitución esta que puede haber de edulcorantes y edulcorantes sintéticos. Bueno, de acuerdo, Cari. Fernando, no sé si tenés alguna pregunta vos para hacer, Alberto. Sí, me llegó una del público, ya te la comparto. Me pregunta, ¿cómo afectó la caída del petróleo al del bioetanol? Bueno, esto es un tema, sí es importante la pregunta. La verdad que apenas empezó la pandemia, en el mes de marzo, abril,
que hubo una drástica caída en el consumo de los combustibles, afectó también claramente el retiro del biocombustible, del etanol, por parte de las petroleras, y en algún momento eso generó alguna preocupación, aparte del tema de la caída del precio del petróleo, pero la verdad es que esa situación tendió a normalizarse ya desde hace 2 o 3 meses. El retiro del etanol por parte de las petroleras es absolutamente normal. Se está cumpliendo con el plan de bioetanol sin problema, y aparte por la recuperación también del precio del barril, de menos 2, 3 dólares, de nuevo a 30, 40 dólares, evidentemente eso tiende a normalizarse. Lo concreto es que por la información que nos pasan los ingenios azucareros, el retiro en estos momentos de bioetanol es absolutamente normal por parte de todos los ingenios. Bueno, no sé si hay algo más, José, alguna pregunta más, si no podemos ir cerrando. Bueno, entonces damos por concluido el bloque, agradecerle a los expositores, agradecerte, José, también por tu trabajo de moderación en este bloque.